Hola a todos y todas. Hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a este vuestro cutre canal. Por cierto, he cambiado el Buy Me a Coffee porque el Buy Me a Coffee Lucía resulta que hay un montón de Lucías y al final ha sido un problemón y entonces le he llamado cutre canal porque todos sabemos que este canal es cutre y no nos da vergüenza por ello, ¿vale? Ningún problema. Bien, hoy os voy a contar por qué me convertí al Islam y mucho más importante que por qué lo hice yo, que bueno, sería un salseo y os parecería muy interesante, pero en la práctica no cambia el mundo de nadie, es por qué os están engañando cuando os hablan de islamofobia. ¿Por qué que llegue la Sharia aquí es muy peligroso? ¿Vale? Bien, empecemos por qué me convertí yo. Esto no os lo voy a explicar. Os voy a decir que me convertí y os voy a decir que fue por amor. Y hasta ahí nos vamos a quedar. No tengo que dar más explicaciones. Pero había un truco. Yo había nacido católica, me había bautizado católica y me había confirmado católica. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hacía la apostasía, para los católicos mi conversión no era válida. Pero para los musulmanes, si yo me convertía, el catolicismo desaparecía. Entonces, os voy a explicar que por entonces en Marruecos había un tráfico de conversiones. ¡Oh! ¿Qué es esto, Lucía? Cuéntanoslo. Pues hubo un momento en el que había muchas adopciones de niños marroquíes, pero en Marruecos no puedes adoptar, solo puedes cafalar, acoger. ¿Por qué? Porque se supone que la madre y el padre de ese niño siempre van a ser la madre y el padre de ese niño. De forma que a ti te dan una acogida que se llama cafala, pero ese niño tiene los apellidos de su madre y de su padre. Entonces, para cafalar es imprescindible que seas musulmán. Entonces hubo una especie de tráfico de adopciones en las cuales un montón de catalanes hicieron falsas conversiones al Islam para poder cafalar a través de varias agencias. Hasta que un día alguien se dio cuenta y dijo, oye, que están cogiendo a estos niños, se los llevan a España, les meten en el registro, les llaman Jordi, su madre y su padre, si quisieran volver a verlos, no podrían volverlos a ver nunca, y esto es un despropósito. Entonces, a mí me ofrecieron esa conversión. Digamos, mira, es como si me quisiera casar y necesitara estar convertida, ¿no? No fue exactamente por eso, pero vamos a resumirlo así. Entonces yo dije, no, si yo me convierto de verdad. ¿Por qué? Porque en aquel momento estaba en una búsqueda espiritual muy importante. Yo, como si habéis seguido a alguien todos mis vídeos, sabréis que de pequeña estaba en un grupo de oración católico. Me voy a quitar las gafas porque veo el reflejo y es un despropósito. Yo estaba en un grupo de oración católico, era súper creyente. Cuando fui me quedé muy vacía y siempre cito el mismo verso de Brines, que es el que habitó una vez en lo sagrado vive para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú has tenido una creencia muy fuerte y de repente la dejas, te sientes muy vacía. Yo me sentía muy vacía sin religión. Entonces, precisamente en Marruecos conocí a una persona que era sufí. Y el misticismo sufí, que es del Islam, a mí me entusiasmó. Me enganché totalmente. Entonces dije, pues me convierto y me convierto por la vía sufí. Y entonces me empollé todo el Corán. ¿Y qué era la conversión? Pues en la conversión yo tenía que ir a un adul y el adul me tenía que preguntar una serie de cosas, algunas en árabe y otras no, y yo le tenía que responder. Y yo me preparé toda la conversión. Y cuando llegué, me dijo alguien, ponte un velo que va a ser más fácil. Y yo dije, yo voy sin velo. Si no me convierte, pues lo siento, pero no voy a mentir. Porque yo sabía perfectamente que nadie me podía obligar a llevar un velo. Y efectivamente fui allí y me convertí. Y tuve que prometer estas 5 cosas que son los 5 pilares del Islam. Pues a ver si lo recuerdo de memoria. Uno era, lo más importante es, solo hay un Dios y Mahoma es su profeta. La segunda era que me comprometía a ir a la Meca al menos una vez en la vida. Esto lo explicaré después. La tercera, a entregar un diezmo de mis ganancias. La cuarta, hacer el Ramadán. Y me falta una. La quinta era rezar 5 veces al día. Entonces vamos a repetirlas. Salada, Zahad, Zakat, Ramadán, Hajj. Es decir, solo hay un Dios y Alá y Mahoma es su profeta. Entregar el 2,5 de mis ganancias a la iglesia, ir a la Meca al menos una vez en la vida, rezar 5 veces al día y hacer el Ramadán.
Lo de la Meca es como el carnet por puntos, porque son convalidables. Digamos, imagínate que tú estás paralítico o eres paupérrimo y no puedes ir a la Meca. Pues entonces, si vives en Marruecos, dijéramos, te dan como 5 mezquitas que puedes visitar y con esas 5 ya acumulas el punto y no tienes que ir a la Meca. Como esto es muy importante, repito, yo iba por el rito sufí y hay algo muy importante que tenéis que pensar. El rito sufí no es un rito, en realidad es una escuela. Para los sufís, Allah no es hombre ni mujer, porque la palabra Allah no tiene género. De hecho, hay muchas pensadoras islámicas, sobre todo sufís, que defienden que Allah es femenino. No es hombre ni mujer, es incognoscible. Tú lo puedes ver. No lo puedes ver, no lo puedes entender. Pero desde luego, si es el que te creó y creó todo, pues será los dos en todo caso. Si lees la Biblia, en el Génesis original le llaman Elohim, y Elohim es una palabra que significa él y ella. Yahvé, aunque lo pueden traducir en masculino, cuando se hace con las 4 letras, no tiene género. De hecho, el tetragramatón, que es una cosa de magia, es coger las letras de Yahvé y cambiarlas y crear otras palabras, pero no nos vamos a meter ahí. En cualquier caso, hay que explicar que las únicas 5 cosas que te piden son que solo hay un Dios y Mahoma es su profeta, que hagas 5 oraciones diarias, que vayas a la Meca una vez en la vida o en su defecto te hagas la otra tournée, que entregues el 2,5 de tus ganancias a la iglesia. ¿Y cuál es la quinta? Ya se me ha ido. El Ramadán. Y el Ramadán, ya está. Velo, nadie te lo pide. Que no bebas, atención, ¿puedes beber? Claro que sí. Porque lo que dice el Corán es que no te puedes intoxicar. Que lleves un velo, mentira, nadie te lo pide. Entonces, hoy he dicho esto y me han empezado a mandar. En el Corán, en el Sura 33.1 dice no sé qué. Hombre, claro, si tú te estás leyendo una sura que pillas por internet y que igual la han movido desde Arabia Saudí, pueden decir lo que les dé la gana, pero eso no es el Corán. Entonces, es que no sé qué, no sé qué. Tuve una bronca con un tío que me decía, no, que es velo, yo tengo un Corán en casa. Digo, vamos a ver tu Corán. El Corán es un trozo, digamos, imagínate que este es el Corán, que este es un libro mío, no tiene nada que ver. Hasta que es el Corán, esto se llama hadices. Los hadices es como el catecismo. Entonces, muchos de los que estáis aquí o sois católicos o vuestra familia es católica. Entonces, ¿tenéis que casaros vírgenes? Mentira. Habréis ido a 1000 bodas católicas en los que los convivientes vivían juntos antes. ¿Tenéis que no comer, ayunar los viernes o solo comer pescado? Mentira, vamos. ¿Tenéis que poneros un cilicio? Jamás. ¿Podéis ir a la playa en bikini y hacer topless si queréis? Bueno, pues cuando yo era pequeña, yo creía de verdad y estaba convencida de que yo tenía que ayunar los viernes, de que no podía usar bikini y usaba bañador, como os conté, llevaba siempre cerrado hasta aquí y todo eso pensaba que era pecado y me habían convencido de que era pecado. Entonces vamos a explicar una cosa. Por ejemplo, yo toda mi vida como católica había pensado que el catolicismo condenaba la homosexualidad. A mí me habían dicho eso y estaba convencida, no tenía la menor duda. Hace poco descubro que no y cuando me pongo a reflexionar digo, es verdad, en el Nuevo Testamento no dice nada. En la Biblia, en el anterior, en el Deuteronomio, sí, pero el Deuteronomio para un católico, el Antiguo Testamento no es el importante. Es como que es interesante, es la base, ¿vale? Pero lo importante es el Nuevo. Entonces, ¿por qué creía yo que condenaba la homosexualidad? Y vamos a explicarlo. Hay un mandamiento que dice no cometerás actos impuros. Y aquí hay que retrotraerse al medievo, en el cual, o piensa en, yo qué sé, cuando quieras, hasta el siglo XIX, si quieres. Si tú vives en un sitio donde no hay agua corriente, un acto impuro es la sodomía. Si no hay agua corriente, esto puede transmitir muchísimas enfermedades. Por lo tanto, la forma más rápida es prohibirlo. Esta es una de las razones por las que está prohibido el cerdo en el Corán. Porque no solo transmitía una enfermedad que era la tuberculosis porcina, creo recordar que, bueno, que igual no era esta. Vamos a ver qué enfermedad transmitía. La toxoplasmosis, no, ese es el gato, espera. La triquinosis. Vale, pues ¿por qué se prohíbe comer cerdo? No solo por la triquinosis, sino porque imagínate, en Oriente Medio, en el año 650, que es cuando se publica el Corán, no hay agua corriente. Un cerdo necesita mucha agua. Si hay uno que tiene un cerdo, robará agua a la comunidad para darle al cerdo. Y además el cerdo no puede comer hierba, tiene que comer comida destinada a los humanos. Para impedir el conflicto social que eso crearía, se prohíbe el cerdo, porque en principio es una religión
para tribus que viven en el desierto, ese libro, ¿vale? Por eso los Bektasíes, que son una parte, o sea, es decir, ahora lo explicamos, los Bektasíes pueden comer cerdo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos dicen que no hay que interpretar todo al pie de la letra. ¿Cuál es la diferencia entre católicos, cristianos, judíos e islam? Vale. Católicos somos una parte de los cristianos. El cristianismo es muy grande. El cristianismo es toda religión que siga a Cristo. Pero los católicos se supone que somos los originales, ¿vale? Los primeros. Y que los demás se extinguieron y luego se empezaron a extinguir en un montón de gente. Hay un montón de iglesias cristianas diferentes y no todas piensan lo mismo y de hecho se pelean entre sí por la clientela. Pero los católicos tenemos un papa. Esto quiere decir que lo que dice el papa va a misa, nunca mejor dicho, que es un dogma. Por ejemplo, que la Virgen era virgen es un dogma, es decir, que concibió virgen, pero que luego siguió siendo virgen, pero se supone que también puede ser una metáfora. Es decir, que hay una fuerza femenina y que esa fuerza femenina está más allá de lo humano y ya está. Interprétalo como quieras. Por lo tanto, el Islam, atención, el Islam, decía, es un paraguas enorme. Hay 1.800 millones de musulmanes en el mundo. 1.800 millones. La gran mayoría no son la idea que tenéis. La gran mayoría de las mujeres musulmanas no lleva velo porque el Corán no te pide que lleves velo. Y si me decís, es que yo he visto un libro que no sé qué, no te lo pide. Te habrá caído un hadiz, te habrá caído una interpretación, no lo sé, pero piensa algo tan simple. ¿Rania de Jordania lleva velo? No. ¿Las hermanas del rey de Marruecos llevan velo? No. El rey de Marruecos es el comendador de los creyentes en Marruecos, es decir, es la máxima autoridad religiosa. ¿No creéis que si el Islam te pidiera llevar velo, sus hermanas tendrían que llevar velo? Pues no, ni sus hermanas, ni su mujer, que por cierto tiene un pelazo y lo va luciendo cada vez que puede. Bien suelto, pelirrojo lo tiene y rizado, ¿vale? Bella Hadid, modelo que todas conocéis, musulmana, ¿lleva velo? No. ¿Imán lleva velo? No. La gran mayoría no llevan velo porque el Corán no lo exige. ¿Qué son los hadices? Los hadices son como el catecismo que teníamos nosotras, ¿vale? Ahora lo voy a explicar, que me llaman por teléfono. Vamos a ver, por ejemplo, con lo de la homosexualidad. ¿Te prohíbe la Iglesia Católica ser homosexual? No. Es decir, ¿te va a impedir comulgar? No. ¿Te va a impedir ir a la iglesia y rezar? No. ¿Te van a negar la extrema unción? No. Lo que te prohibiría sería llevar una vida promiscua. Pero si tuvieras una relación con alguien, ¿te podrían casar? No. Pero ahora se empiezan a hacer como unas bendiciones raras y unos ritos un poco según y cómo. Porque os vuelvo a repetir que hay muchas interpretaciones, que no es lo mismo, tengo aquí 20 euros en la mano, que no es lo mismo alguien que está en Comunión en Liberación, el Opus o yo qué sé, el Camino Catecumenal, a que esté en la Teología de la Liberación. Por lo tanto, ¿hay católicos gays? Mogollón, muchísimos. Además, sí, hay muchos. Entonces, voy a poner unos dos ejemplos. Ricardo Corazón de León, ni católico ni nada porque él era cristiano antes de que hubiera la escisión entre católicos y protestantes. Pues Ricardo Corazón de León tenía amigos amados a los que quería mucho, ¿vale? Jacobo de Escocia tenía un novio. Quiero decir, no había un problema, el problema era practicar la sodomía, que era otra cosa. No hablemos ya del beso negro, que era lo peor que se podía hacer y se suponía que era una práctica satánica. Pero yo toda la vida pensé, que absolutamente convencida, que la Iglesia prohibía por completo la homosexualidad. ¿Por qué? Porque me lo habían dicho. De la misma manera que pensaba que yo no podía bañarme en bikini. Entonces es muy posible que una tía perdida en una aldea de vete tú a saber dónde, le digan que es que hay que llevar velo, que lo dice el Corán, le meten el hadice este y se lo cree, pero se supone que los hadices son las enseñanzas de Mahoma. Pero bueno, a ver y cómo. La cuestión es que de esos 1.800 millones de musulmanes, la gran mayoría de las musulmanas no llevan velo. Entonces, ¿qué es lo que te intentan meter aquí? Te intentan meter Sharia. ¿Y qué es la Sharia? La Sharia es una interpretación medieval chalada, que es una ley medieval que, bueno, pues eso, hay que cubrirse el cabello, hay que lapidar a la adúltera, la homosexualidad malísima, etcétera, 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 etcétera. Y te la intentan colar por Islam. Entonces, cuando yo era muy jovencita, no tan jovencita, hace no tantos años,
no sé qué señor estaba diciendo por redes sociales, es que las mujeres deben llevar velo, y le dije, eso es mentira. Y me dijo, islamofobia. Yo no había oído esa palabra en la vida. Y yo le empecé a decir, ¿pero usted qué está contando? Entonces me dijo, en la sura no sé cuántos. Y yo le respondí, ni de coña, en mi Corán no. Empezamos en una bronca. Y entonces fue la primera vez que oí el rollo islamofobia. ¿Por qué te venden esto? Porque te hacen creer que Corán y Sharia. Entonces, hoy se anuncia la siguiente noticia. La Comisión Islámica Española pide que en los colegios españoles haya comida halal, que se respete el Ramadán y que las chicas puedan llevar hijab. Lo de la comida halal, oye, es que si empezamos así, tú halal, tú vegano, alérgico al gluten. Bueno, pues mira, si quieres halal, como si eres vegano, como si eres alérgico al gluten, sintiéndolo mucho, tendrías que llevarte la comida de tu casa, porque no puede estar un colegio haciendo aquí cosas para cada uno, porque lo siguiente será, bueno, es que a mí no me gustan los espárragos. Bueno, es que yo solo puedo comer comida blanca, como hace Greta Thunberg, ¿no? Cosas de estas. Bien. Respetar el Ramadán. Oye, pues respetarlo perfectamente. En Marruecos se van al colegio con el Ramadán. Es que no te obliga a nadie, o sea, es decir, asistir al colegio no te impide seguir el Ramadán, es muy absurdo. Y ahora es donde me da mi miedo. Dice que se respete el hijab. Esto sería el hijab, tapado hasta aquí porque yo no podría enseñar el escote y mal puesto porque tendría que llevar esto tapado para que no se me viera el pelo. Esto sería un hijab, ¿vale? Tuve una bronca con mi hermana brutal, mi hermana que es tan feminista y tan moderna y tan progresista, porque ella decía, bueno, pues si se lo quieren poner, que se lo pongan. ¿Cuál es el problema? Que esto sería como decir, primero has quitado los crucifijos de las escuelas, pero permites llevar el hijab, ¿de qué vamos? Y segundo, el hijab representa la parte más fundamentalista del Islam, es decir, aquellos que interpretan el Corán como les sale de los cojones, que meten unos hadices que se los han inventado ellos y que esto representa la sujeción de la mujer, la sumisión a un concepto muy particular de Islam. Y vamos a explicar cuál es ese concepto particular de Islam y por qué lo intentan mover. Porque se mueve desde Brunei, desde Arabia Saudí, desde Emiratos, desde Irán y desde Irak, creo también, desde Nigeria, es decir, desde países en los que hay una élite muy rica que se lleva el dinero de gente muy pobre. ¿Cómo puedes conseguir hacer eso? Fomentando la ignorancia y haciéndoles creer que, bueno, que ya se morirán y se irán a otra vida donde habrá 7000 vírgenes y que aquí tienen que aguantar con lo que hay. Eso recuerdo que se decía, creo recordar, mesnura, lo voy a comprobar. En árabe, inshallah, quiere decir es la voluntad de Dios. Maktab es el destino, la voluntad de Dios. Y en mi pueblo había otra que era mesnura, pero como en mi pueblo hablaban un dialecto, vete tú a saber, pero ya recuerdo... ¡Ay, perdón, lo siento! Bueno, este vídeo se va cortando cada 2x3 porque llaman, porque no sé qué, un drama, pero vamos a resumir. En el mundo árabe en general hay una idea que en mi pueblo era mesnura, para otros es maktab, para otros es imsalah, para otros es... Hay quien nos dice mashaha Allah... Bueno, la cuestión es que hay una idea que es, esa es la voluntad de Dios. Entonces, yo alucinaba con cómo conducían y al final llegué a la conclusión de que como todo es la voluntad de Dios, pues yo conduzco a lo bestia y si me mato ya se verá. Pero la cuestión es que cuando les meten a esta gente la idea de que hay otra vida y de que todo es la voluntad de Dios, narcotizas a la gente que no lucha por sus derechos. Por lo tanto, Arabia Saudí, Emiratos, Irán, Irak, sitios billonarísimos, con muchísimo dinero y unas desigualdades sociales en las cuales el jeque de turno vive a un nivel que tú no imaginas mientras hay esclavitud, en Qatar hay esclavitud, en Arabia Saudí hay esclavitud. Bueno, pues la única forma de mantener ese status quo es vender la Sharia, vender que Dios lo quiere. Lo que está pasando en Afganistán es una vergüenza y para mí es mucho más vergüenza que haya una gente quizá Palestina, 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 sí, pero Afganistán te importa un comino. La situación de las mujeres en Irán no se puede decir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante que diferencies Islam de Sharia? Porque cuando te dicen, es que la Confederación Islámica tal quiere meter el hijab, no, lo que te quiere meter es Sharia. Y quiere meter clases de religión, lo que te quiere meter es adoctrinamiento en Sharia. Y tú no puedes permitir que esas ideas retrógradas y medievales lleguen a España. Pero segundo, entonces lo que pasa es que tú piensas que todo el Islam es eso y empiezas a tener
un odio hacia eso, lógico, y entonces dicen islamofobia, y te pelean con igual tu vecino marroquí o tu vecino sirio o tu vecino libanés, que ni de coña cree eso, y que además pues es un señor que bebe, porque os voy a recordar una cosa. En el Corán dice algo así como que no puedes ir a la prière, ¿cómo se dice la prière? Al rezo, con la túnica manchada de vino, de lo cual se deduce que bebían, ¿sabes? El Corán es muy difícil de entender a veces porque es un libro poético. Entonces, la Biblia tiene una vulgata, es decir, nosotros los católicos tenemos una edición que está verificada por el Papa y eso o nada. Sin embargo, otros tienen Biblias diferentes, por lo tanto, cuando vas a Estados Unidos, por ejemplo, y te metes en un hotel, verás que te dejan una Biblia que es creo que la Gideon o algo así, y un día me puse yo a mirar por la noche porque te ponen siempre una Biblia. Y dije, esta no es la Biblia que yo conozco. Claro que no, porque entonces, como ellos no tienen papa, quitan versículos, añaden algo, si no les mola esto, lo quitan. De la misma manera, hay muchas manipulaciones del Corán. Pero recuerda, Islam, vamos a intentar un poco que entiendas cómo funciona esto. Zoroastro, alias Zaratustra, es el primero al que se le ocurre la feliz idea de que solo hay un Dios, y que además hay bien y mal, y que hay una lucha entre el bien y el mal. Os quiero enseñar una cosa. ¿Pensaréis que esto es una cruz? No, esto es la cruz de Zoroastro, que es el primero al que se le ocurre que hay bien y mal y algo entre medias. Hasta entonces, las religiones no se guiaban por el bien y el mal. En prácticamente todas las religiones había varios dioses muy raritos que un día se cabreaban y le tenías que ofrecer un cerdo o tu hijo o el sacrificio que fuera. Los mayas, los toltecas, los incas sacrificaban a humanos. Hay vírgenes que se han descubierto en Perú, por ejemplo, hay una momia de una niña que está, voy a ver cómo se llama la dama de, se llama la momia Juanita, pero hay muchas más, pero es la prueba de que efectivamente sacrificaban a niños entre 8 y 13 años. Los toltecas, los incas, los mayas, los celtas, y los judíos aparentemente también, porque en la Biblia se ve como Abraham va a sacrificar a su hijo y de repente le dice Dios, no, ya ve, no, mira, que no lo sacrifiques, pero se sospecha que también habían sacrificios. De todas formas, antes de Zoroastro, al que nadie le reconoce la idea, había muchos, o sea, no había un solo dios, había un pabellón de dioses y eran gente que el bien y el mal se le daba igual. Me levanto de mala hostia, sacrifícame algo, te quito la cosecha o te la lío o lo que fuera. Y no eran deidades majas. No era yo le pido algo y me lo da, yo le doy, le sacrifico un carnero, igual no se lleva mi cosecha por delante. Zoroastro es el primero que piensa en términos de bien y mal y de la lucha entre el bien y el mal. Y es el primero que concibe la idea de que hay un solo Dios. Esto se va extendiendo por la zona, luego están todos los judíos que recogen esa idea también de un solo Dios. Ya ve que os recuerdo que luego se intenta decir que es un hombre, pero en principio esa deidad no es ni hombre ni mujer, es que si es el que ha creado todo, pues no puede ser un hombre. De hecho, repito, muchos de los sufís piensan que la primera deidad, o sea, el que crea todo, la conciencia cósmica, el todo, lo que yo quiero llamar, es una mujer, es femenino al menos. Vale. Judíos, de ahí sale Jesucristo, que era judío, pero Jesucristo no escribe nada, es un señor que va vagando, es un esenio que va contando sus cosas con, se supone, 12 apóstoles. Esos apóstoles hacen 12 evangelios, pero se salvan 4. Y se salvan 4 porque en un concilio, según cuentan, hacen así los obispos, ¡fum! Y el Espíritu Santo elige 4. Hay otros evangelios que son apócrifos. Pero ¿quién es el que coge todos esos evangelios y crea una religión? San Pablo. Nuestra religión es paulina. San Pablo era un señor romano que estaba persiguiendo a los cristianos y que se cae del caballo y escucha como Dios le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que esto puede ser que Dios se lo dijera o que el golpe del caballo le hizo alucinar. Yo recuerdo una vez que me caí de un caballo en Menorca y vi de todo, te lo digo, ¿eh? O sea, me caí del caballo y entré en el Paleolítico, te lo juro, porque había estado viendo unas casitas del Paleolítico, unas construcciones, y entonces de repente me vi allí, una cosa rarísima. Pero bueno, San Pablo une la tradición romana con la tradición oriental, hace un sincretismo y nosotros heredamos esto.
toda tu tradición es cristiana. ¿Que lo quieres admitir o no? Bueno, no lo admitas, pero tu idea de que si hay algo solo es uno, de que hay un bien y un mal, de que hay una lucha eterna entre el bien y el mal, etcétera, etcétera, es una idea cristiana. Pues bueno, primero son los judíos, de los judíos pasan los cristianos se encienden en un montón de cosas y los últimos son los musulmanes, que son los terceros que llegan. Les llaman las tres religiones del libro, pero cada una bebe de la anterior. Por ejemplo, si tú tienes la Biblia, como cristiano lo que te importa es el Nuevo Testamento, pero te ponen el Antiguo Testamento también con un montón de libros judíos. No te lees la Cábala, eso sí. Cuando llega el Corán entiende que lo anterior es el libro y que Jesús es un profeta. La diferencia entre nosotros y ellos es que nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios y ellos piensan que Jesús es un profeta más, que Dios no manda aquí a sus hijos. Pero, por ejemplo, 5 veces que reces al día. Nosotros, antes de que esto cambiara, también rezábamos 5 veces al día. Al despertarse, el ángelus, que era al mediodía, a las 12. Pues mira, que si fueras súper católico te rezarías por la mañana, a las 12 el ángelus, a las 6 el rosario y antes de dormir, o sea que nosotros seríamos 4. Pero te vuelvo a repetir que seguro que hay muchos católicos que me estáis viendo aquí y ni os habéis casado vírgenes, ni hacéis ayuno los viernes, ni hacéis ayuno la cuaresma. Por supuesto no usáis cilicios, gracias a Dios. Podéis ir a la playa en verano con bikini, os podéis poner minifaldas, os podéis poner vaqueros ceñidos, podéis llevar escote. Y esto, cuando yo era pequeña, me decían que no era así. Es decir, interpretaciones de cada religión hay la que quieras, dogmas son otras cosas. Pero, en principio, un católico solo tiene que aceptar a Dios, renunciar para ser católico, estar bautizado, estar confirmado y ya. Un musulmán tiene que hacer las 5 cosas que yo digo. El velo es opcional. El no beber vino, pues si no quieres, no quieres. Por ejemplo, cerdo, hay una gran discusión porque el 99% de los musulmanes sí no comen cerdo. Los bectasíes dicen que esto es interpretable, ¿vale? Entonces, repito, es muy importante que no confundas Islam con Sharia porque te están intentando colar la Sharia en los colegios, te están intentando meter religión islámica cuando no te están metiendo Islam, te están metiendo Sharia. Segundo, te están intentando pelear con otros musulmanes para que tú lo confundas con la Sharia y no te des cuenta de lo que están viviendo. 3. La Sharia es una interpretación medieval, una teocracia que se usa para que una élite explote a gente que vive en condiciones de esclavitud con la idea de que Dios lo quiere así, mesnura, inshallah, mashallah, patatín, patatán, maktab, y hombre, es que es la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú dices esto de llevar un velo significa mucho más de lo que tú crees, significa que esa mujer se tiene que someter a la voluntad de su marido y a la voluntad de su clan y que además el honor de la familia reside en ella, no es nada inocente. Cuidado, o sea, por eso yo no quiero que haya un hijab en las escuelas. Entonces me preguntas a mí, ¿tú en qué crees? Pues yo sería ecuménica, yo culturalmente soy cristiana. Cuando me metí en el misticismo sufí, lo sentía casi más cerca todavía porque me lo entendía mejor. De haber algo, desde luego no es masculino ni femenino, es un todo que me engloba. Y a mí las religiones siempre me han fascinado porque yo estaba buscando. Mira, yo no busco qué es lo que pasa en la otra vida. A mí me da igual lo que pasa en la otra vida. A mí me importa lo que me va a pasar en esta. Por eso necesito entenderla. Y hasta ahí. Entonces, vamos a resumir todo lo que hemos dicho. 1. Las 3 grandes religiones monoteístas vienen de Zoroastro, el Zaratustra. Que habréis leído esto de así habló Zaratustra, pero el libro de Nietzsche no tiene nada que ver con Zaratustra. Él le puso el título y luego largó lo que le dio la gana. Zoroastro es el que decide que hay bien y mal. La cruz cristiana que heredamos, que también tiene que ver con la cruz egipcia, no es porque al crucificado le crucificaron así, muy probablemente le crucificaron en forma de aspa. Es porque estamos diciendo esto, que hay bien y que hay mal. Después de Zoroastro vienen un montón de tradiciones que básicamente están por todo el
Oriente y que son tradiciones que van bebiendo de Zoroastro. Los judíos hacen otra religión monoteísta, que es Yahvé, que antes era en el Génesis Elohim. Jesucristo, que ni siquiera se llama Jesucristo, Cristo es el nombre griego, y ni siquiera se llama Jesús, que probablemente se llamaba, no sé, Manuel. Manuel es el nombre romano, Cristo es el nombre judío, pues se llamaría, pues parece ser que Jesús se llamaba Yeshua, que es como el Joshua, pero vamos, que la cuestión es, Jesús es un esenio que va predicando por Galilea, que tiene 12 discípulos, que cada uno escribe en principio un evangelio, pero nos quedamos con 4 porque en un concilio han decidido que los otros no. Los otros se llaman los evangelios apócrifos. Que es San Pablo el que recopila todo esto, crea el cristianismo y luego el cristianismo se divide en 1.000.000 de diferentes corrientes. Es decir, no es lo mismo un mormón que para determinados cristianos no es cristiano, que un baptista, que un episcopalista, que un adventista del séptimo día, que un anglicano, que un calvinista, que un luterano, ¿vale? Los que permanecimos con la Iglesia de Roma, católicos. Vale, por otra parte, el Islam llega después y el Islam tiene un montón de escuelas diferentes. Por ejemplo, wahhabistas, salafistas, suníes, chiíes, sufis, bektashis, vamos a buscar más. Voy, que la tengo aquí. Sunismo, chiismo e ibadismo, que luego empiezan a dividirse en Hanafi, Maliki, Shafi, Jafri, Dios mío, ve mi vida. Bueno, montones. Yo ya no sabía que había tantos, por Dios. El Islam suní, cuyas escuelas son la Hanafi, la Maliki, la Shafi, la Hanbali. Las de Akidah, que son, bueno, de verdad, hay un montón. Pero la cuestión, los duodecimanos, los ismaislismos, los zaidismos, los haridíes, los sufis, los bektashis, un montón. Entonces, ¿qué tienen todos en común? Los 5 pilares que os he dicho. Ahora, la gran mayoría, repito, de musulmanas en el mundo no llevan velo. Y cuando me dicen eso es imposible, vuelvo a repetir. El rey de Marruecos, comendador de los creyentes, tiene 2 hermanas que yo recuerdo. Un momento. Lala Asma, Lala Hasma y Lala Merien. Y si la buscáis y buscáis a su exmujer, todas llevan el pelo suelto y van normalmente, excepto cuando tienen actos muy protocolarios, van normalmente vestidas de traje de chaqueta como cualquier occidental, con unos taconazos así y a veces con escote. No juguéis a creeros estas cosas porque si no lo que hacen es dividirnos y no luchar contra el enemigo común. No podemos dejar entrar en España adoctrinamiento radical islámico, porque el adoctrinamiento radical islámico va contra todo el edificio de ideas que hemos creado desde la Ilustración. Va contra los derechos de las mujeres, va contra los derechos de los niños y va contra la idea de igualdad entre los hombres y las mujeres. Y es peligroso. Desde el momento en que nos quieren meter profesores de religión islámica que creen en el hijab, vamos mal. Segundo, cuando empiezan a meter mezquitas como han metido en medio barrio, que además no las ves porque están ocultas y de repente ves un montón de señores que entran y te dicen es que ahí hay una mezquita, las meten muy como que no se entera la cosa y sobre todo dentro hablan en árabe, por lo tanto tú no sabes el adoctrinamiento que está haciendo. Entonces, por favor, yo os pido, no digáis el Islam tal, decid la Sharia, porque es la Sharia la que es peligrosa, porque la Rania de Jordania, las 3 hermanas del rey de Marruecos, Iman, la mujer de David Bowie, sigue viva, es musulmana. Bella Hadid es musulmana, hay un montón de mujeres musulmanas en el mundo. Y entonces cuando criticas el Islam se enfadan y ya están separando y ya estamos jugando al divide y vencerás otra vez. Y nada, por último deciros que, como sabéis, yo lo que quiero es vender mi libro como este hombre, como Francisco Umbral, que mi libro se titula La escritura que cura, que mi libro lo tenéis en Amazon. En Amazon no, que se ha agotado. En Casa del Libro, en FNAC, en cualquier plataforma por internet, que es más difícil conseguirlo en librerías.
y que si me queréis dejar medio euro, pues ves esto que pone aquí, que lo ha puesto todo el rato, que pone Buy Me a Coffee, pues solo tienes que copiarlo tal cual, clicas y te sale y te puedes ir a dejarme un euro si quieres. Muchas gracias y un beso.